Buenos días, amados hermanos. Esperamos en el Señor que se encuentren muy, pero muy bien. Volvemos a retomar esta serie que habíamos comenzado desde el año pasado y es cómo estudiar a la Biblia. Entendemos que la Biblia es vital en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios y la vitalidad está en que habla nuestras vidas, es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, en lo que Dios quiere. De manera que es el deseo de Dios que podamos escudriñarla porque allí está la vida eterna. Con esto en mente, vamos a continuar con esta serie, cómo estudiar la Biblia. Quiero eh, poner una base, ¿no? De qué es la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? La Biblia no es un libro que lo podemos leer académicamente, muchas personas lo hacen de esa manera, pero nosotros debemos ser guiados por su Santo Espíritu, dirigirnos hacia la Escritura sabiendo que Dios nos habla a través de ella. Y hay muchos conceptos que se tienen también de la Biblia, conceptos que no son nada cercanos a la Biblia, ¿no? Muchos ven a la Biblia como una lista de normas, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, si tú haces esto, y una lista de reglas. Otros lo ven como un manual detallado, un manual de todas las cosas, tú tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera, y no es eso lo que es la Biblia. Otros como una bola de cristal que te depara el futuro, cuál es la voluntad de Dios para ti. No, otros lo pueden asumir como un talismán. Usted tiene que leer la Biblia, haga su devocional a diario y verá que le va bien. Ay, hoy no hice mi devocional, hoy tuve un pésimo día. Eso fue porque no leí la Biblia. O tengo que cargarla a todo lado. O abrirla en el Salmo 119, en el Salmo 91. Una cantidad de cosas que se tienen en cuanto a la Biblia. O listas de promesas, ¿no? Tú dices, ay, tengo que pisar esta promesa de parte de Dios, esto es lo que Dios ha prometido, que me va a dar tierra, bendición y que todos son absolutamente promesas. Indudablemente la Biblia contiene promesas, pero es importante saber la naturaleza de esas promesas, para quién están direccionadas, qué es lo que Dios quería en medio de todo eso. De manera que no es simplemente un listado de promesas, pon tu nombre aquí en este texto bíblico y reclama eso de parte del Señor. No funciona de esa manera. Pero vamos a no quedarnos ahí, sino darnos cuenta también qué es verdaderamente la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? La Biblia es una historia, es un libro de una historia. Y contiene diferentes partes, hay muchas divisiones que se han hecho. Nosotros conocemos las particulares como Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro de ellas también pues hay ciertas divisiones, algunos hacen su estructura también dependiendo de la interpretación que vean en la palabra. Algunos usan las dispensaciones, otros usan el pacto, otros lo dividen en el reino y hay diversidad de partes en que se pueden identificar. También hay diferentes géneros literarios. Comúnmente tenemos palabras proféticas, tenemos poesía, tenemos un gran contenido de una narrativa, de una historia que tenemos. Y también entender que la Biblia fue escrita en diversos contextos. Debemos recopilar, entender que esa recopilación de textos bíblicos fue hecha en un periodo de 1500 años, en diversidad de épocas, bajo contextos totalmente diferentes y aún en lenguajes diferentes. Tenemos escritos en hebreo en el Antiguo Testamento y algunos en arameo, el Nuevo Testamento en griego, de manera que tenemos diversos contextos, pero también diversos lenguajes. Tenemos escritores como Reyes, como también personas como un doctor, tenemos pescadores, tenemos grandes eruditos, fariseos, bueno, tenemos una gran recopilación de escritores y pues cada uno en un contexto totalmente diferente. Pero lo que sí tenemos es que la Biblia es una historia con un gran protagonista. Y ese gran protagonista no es el hombre. Ese gran protagonista no eres tú ni soy yo, no es el ser humano, sino ese gran protagonista es nada más y nada menos que Dios mismo. El centro de la Biblia, de la historia, es la historia de Dios en conexión también con el hombre. Es lo que Dios nos quiere mostrar acerca de Él, acerca de su carácter, acerca de su revelación, acerca de lo que Él quiere comunicar. Está contenido en la Biblia en una historia. Es la historia de Dios y debemos verlo siempre de esa manera. De una manera antropocéntrica en que nosotros somos el centro y
la última Coca-Cola del desierto, no, sino entender que el protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Dios mismo. Pero también la Biblia nos presenta que es una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Cosmovisión son las gafas, los lentes con los cuales se ve el mundo. Las tres sociedades ven de diversas maneras. Cada cultura, aún cada nación, dentro de cada nación hay diversidad de culturas con diversidad de cosmovisiones. Pero lo que nos presenta la Biblia es la cosmovisión a los ojos de Dios, cómo debemos ver el mundo, cómo nos comportamos en medio de este mundo y eso es lo que nos brinda la palabra de Dios. Sigamos avanzando, entonces pues, estamos viendo cómo estudiar la Biblia, pero ¿por qué estudiar la Biblia? Es una pregunta que tenemos que contestar previamente. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Y vamos a ver varios aspectos importantes. La necesidad de interpretarla. Cuando el pueblo de Dios volvió de la cautividad, dieron permiso para que se reconstruyera el templo, después para que se reconstruyeran los muros, y tuvieron varios momentos de oposición, de dificultades, estuvieron 70 años exiliados, generaciones que tal vez no conocieron muchas cosas o eran muy niños cuando salieron al exilio y ahora están volviendo, y hay una parte en la que se lee el libro de la ley. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, de modo que entendiesen la lectura. Lo que tenemos aquí es que es la definición básicamente de la interpretación y es poner el sentido. Notemos que hay una lectura obviamente de la ley de Dios. En ese momento no tenían toda la palabra, sino tenían parte del Antiguo Testamento y que hacían algunas personas exponían a otros, escuchaban la lectura y decían eso quiere decir tal y tal cosa. Lo que Dios quiere decir a través de esto es esto. Y ponían el sentido. ¿Cuál es el propósito? Que la gente entienda la lectura. Anotemos el contexto que era. Había pasado mucho tiempo, tal vez muchos no entendían el idioma, tal vez había palabras diferentes, tal vez no se acordaban de las cosas que Dios había hecho. Pero ahí estaba un grupo de personas que escucharon, que leían la ley de Dios y ponían el sentido. Esa es la base sobre la cual vamos a estar trabajando y es poner el sentido a la lectura de la palabra. Veamos uno más. Hay textos que son difíciles de entender. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque hay textos difíciles de entender. Miremos lo que dice el apóstol Pedro. Dice de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. Notemos lo que dice Pedro acerca de Pablo. Se conocían muy bien, tuvieron una confrontación allí en Gálatas, pero lo que nosotros notamos aquí es que Pedro dice, yo les he escrito esto, pero también el apóstol Pablo en varias de las cartas también les ha escrito. Pero atentos, porque hay unas cosas que son profundas, que son difíciles de entender y la necesidad de estudiar la Biblia es porque hay cosas que son profundas, hay cosas que no son tan fáciles de entender. Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Conocemos este paisaje? Bueno, todo lo vemos aquí en la pantalla, ¿no? Pero cuando nosotros nos centramos en el estudio de las escrituras, podríamos comparar la Biblia con este gran paisaje que tenemos aquí al lado. Este gran paisaje tiene algunas cosas que son muy obvias y evidentes. Todos vemos montañas, vemos las nubes, vemos un río que está cruzando ahí, vemos algunas flores, todo esto es muy evidente. Pero ahora yo les pregunto, esta flechita que tengo aquí casi a la mitad de la pantalla, ¿qué es eso negro que está señalando allí? ¿Qué es eso negro que está señalando ahí? ¿Tú podrías decirme qué es con claridad? Algunos se atreverían, no, no sé, suena como, se ve como una islita. Otros dirían, no, es una piedra, no, es un barco, no, es un tronco que cayó. Muchas posibilidades podrían darme. Y eso es lo que nosotros notamos. Ahora, hay algunas cosas
que si las tomamos por sí solas serían difíciles de entender. Si vamos a comparar esta ilustración de este paisaje con la palabra, unas cosas que serían supremamente difíciles, diríamos, está duro si es totalmente solo. Pero en todo el contexto y en todo el cuadro sabemos y podemos identificar que hace parte del paisaje. Y da más claridad cuando no es solo el objeto, chiquitico solo, sino cuando está en todo este cuadro que tenemos aquí. Pero también nos ayuda a identificar, al conocer la escritura, al profundizar en la palabra, a darnos cuenta que hay también cosas que no hacen parte del paisaje. ¿Podríamos identificar cosas que no hacen parte de este paisaje? Claro que sí. Esa estrella que está allá, bueno, allá, en la parte superior de las montañas, ¿hace parte del paisaje o no hace parte del paisaje? No hace parte del paisaje. Y nosotros sabemos que no hace parte del paisaje porque no está conforme al paisaje. Al igual que también esa flechita que tenemos ahí. Entonces, conocer la verdad nos hace libres, pero conocer la verdad también nos distingue de lo que no es, de lo que es mentira, no de las falsas doctrinas. Una de las cosas también que Dios nos dice para nosotros estudiar la Biblia es que se puede malinterpretar. Tristemente se puede malinterpretar. Vimos en el pasaje anterior, ¿no? Hay algunos indoctos, inconstantes, tuercen las escrituras y podemos nosotros llegar a malinterpretar la palabra. Por eso es importante esta serie de cómo estudiar tu Biblia. Juan capítulo 21, versículos 22 al 23. Notamos aquí a Pedro hablando con Jesús y está Juan ahí cerca y lo que está pasando es que ya estamos en la restauración de Pedro después de que él le negó, apareció Jesús, están ahí, han desayunado juntos, un delicioso pescado asado y ahora están conversando. Jesús le dijo, si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice Jesús a Pedro. Está hablando de todo esto y Pedro está conversando con Jesús. ¿Y qué de este? Le pregunta, ¿no? Y Jesús dice, tranquilo, porque anteriormente Jesús le había dicho cómo había de morir. Él le había mostrado a Pedro a la luz de la palabra, le había profetizado cómo había de morir. Y ahora en el versículo 23, mira lo que dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que notamos aquí es algo muy interesante, una mala interpretación de las palabras de Jesús. Notemos que era lo que se extendió de ese dicho, que Juan no iba a morir. ¡Wow! Maravilloso, Juan, el discípulo amado, no va a morir. Y ese dicho se extendió. ¿Por qué? Porque se malinterpretó lo que Jesús había dicho. Ahora notemos que Juan, en su mismo evangelio que él escribió, tuvo que dar el sentido. Y no es eso lo que quiso decir Jesús. No es eso lo que dijo Jesús, sino otro sentido y otra cosa. Y Juan tuvo que aclararlo. Y sabemos por la palabra que él verdaderamente murió. Bueno, por la tradición nos dice que estuvo en la isla de Patmos exiliado y que posteriormente murió. Bueno, uno más. ¿Por qué más debemos estudiar la Biblia? Porque Dios lo manda y son varios los textos que podríamos usar, pero simplemente traigo a colación este 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí que tenemos, ¿no? En la congregación veíamos el domingo pasado acerca de apto para enseñar y dentro de todo eso veíamos que es una persona estudiosa de la palabra y este texto nos habla y nos completa el sentido de lo que Dios quería para con Timoteo, que se presentara aprobado. ¿Y cómo es aprobado? Que no tienes vergüenza. ¿Y por qué no tienes vergüenza? Porque tú usas bien y usar bien da la idea de trazar derecho. ¿Y qué es lo que trazas derecho? La palabra de verdad. Cuando nosotros interpretamos bien la palabra de verdad, cuando la trazamos bien, cuando vemos a la luz de la escritura, a la luz de todo el cuadro, de todo el paisaje, estamos usando bien la palabra de verdad. Y eso es lo que Pablo anima a Timoteo y no es el deseo simplemente de que los líderes de iglesia, siervos de iglesias, tracen y usen bien la palabra de verdad, sino que todos seamos como los deberían, nobles, que vamos a la escritura y nos damos cuenta de lo que verdaderamente dice la palabra y escudriñamos en casa
estamos ahí profundamente en la palabra. De manera que con esto vamos a crear la antesala de lo que vendrá también a futuro en estos videos, viendo también qué es nuestra posición con respecto a la palabra, cuál es nuestra preparación previa frente a la escritura, cuando vamos a leerla, cuando vamos a estudiarla. Que el Señor bendiga su palabra, que nos siga guiando y direccionando, que podamos escudriñarla, estudiarla a profundidad en nuestras casas, tener el hábito de ser desafiados por la palabra y que el Señor bendiga este tiempo. Gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.